Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, una vez más, buenas tardes a todos. Hay algunos alumnos que me han preguntado horarios, digamos, para ver los parciales. Yo les voy a pedir que aquellos que tengan interés en ver los parciales, por favor que me envíen un mail y nosotros les vamos a dar un horario para una reunión. Realmente es muy triste para nosotros, digamos, y molesto por otro lado, más triste que molesto. Nos hemos encontrado, digamos, con varios exámenes en los que han copiado y hemos tenido que sancionar, digamos, a los que lo han hecho. Entonces estamos haciendo una revisión general de los parciales. Y es por eso que, para no hacerlos demorar a aquellos que quieran verlos, me mandan y vamos a revisar primero los de los que lo quieren ver, y entonces a partir de ahí podemos terminar de revisar los que nos quedan. Realmente es un momento, digamos, bastante difícil, bastante triste, tener que sancionar, digamos, a los alumnos por este tipo de motivos. No crean que hemos pasado tantos años detrás de una cátedra y no somos capaces de detectar, digamos, una copia de un examen. Así que tengan cuidado, porque a ustedes les puede parecer muy fácil, digamos, debido a las circunstancias en las que estamos, en la pandemia y demás, copiar. Pero tengan en cuenta que toda acción tiene sus consecuencias, y las consecuencias no son simples. Pueden llegar incluso hasta inhabilitarlo para estudiar en cualquier universidad nacional durante un plazo largo de tiempo. Así que yo les diría que revean esas opciones, porque no es el camino fácil, es el camino difícil. Bueno, terminando con este tema, aquellos que quieran ver el parcial, para no demorarlos más, me envían un mail, y para el día viernes más o menos
le vamos a ir dando horarios así, para reuniones personales, en las que le mostraremos el examen, le explicaremos los errores o lo que fuese necesario. Para no esperar a la revisión general, de lo que tengan interés me dicen y revisamos primero los de ellos y a partir de ahí se los mostramos el día viernes. ¿Quedó claro esto? Bien. Sí. Estoy compartiendo ahí la pantalla. Por favor, me dicen si se puede ver la pantalla. Sí, se ve, profe. Gracias, Germán. Bueno, el tema de hoy es delitos informáticos. Es un tema muy... ¿Sí? Disculpe, perdón que me meta, ¿no íbamos a terminar de ver algo del tema anterior o...? Ah, perdón, sí. Yo por las dudas. Muchísimas gracias, Graciana. Yo estaba ya, digamos, tranquilamente, es que, a ver, el tema anterior me ha sacado un poco de foco. Lamentablemente, son cosas que no me gusta, digamos, hacerlas y así que ya le estoy compartiendo ahora de nuevo la pantalla del anterior y estaba quedando unas cositas que habíamos visto acá. Disculpe que insisto, pero le digo la verdad que ese tema a mí me sirve mucho, por eso es que pregunto, ¿me entiendes? No, yo te agradezco, Graciana, te digo, realmente Capaz que complico, pero no importa, está bien. Yo porque no, de verdad lo necesito, aunque mis compañeros capaz que algunos trabajan y otros no, pero ya se van a acordar que lo necesitamos para ver que... No, te agradezco porque así habíamos quedado. Lo que pasa es que te digo, hablar del tema de las copias de los exámenes me saca un poco del eje y me he perdido, digamos, en el orden que tenía establecido ya, digamos, habíamos quedado en la parte de contratos sobre cuando nosotros estábamos haciendo ya contratación de software. Bien, según el software, nosotros podemos tener software enlatado, software a medida y software adaptado. Si hiciéramos una analogía con un traje, me voy a comprar yo un traje, el software enlatado sería ese traje que viene talle 45, 50, 52, 54, 56, bueno, por talle, y es eso o eso, no hay más nada. El software a medida, el traje me toma las medidas y me hace un traje, digamos, me hacen la ropa exactamente a mi medida. Si tengo un brazo izquierdo más largo que el derecho, me va a tomar la medida del sastre, me va a hacer exactamente a mi medida el traje. El software adaptado es por ahí un traje que viene en talle 42, pero me da la posibilidad al sastre de decir, le quedan largas las mangas, no se haga problema, se las acorto, le quedan largo, digamos, las piernas del pantalón, le levanto el ruedo y a partir de ahí me queda bien. No tan bien como el software a medida, pero mejor que el traje ese que venía y no se lo podía tocar. Bueno, esa es más o menos una analogía como para decir que tenemos con un software en el cual no podemos cambiar nada, un software que se escribe de acuerdo a las necesidades del cliente desde cero,
y otro que ya se lo tiene, digamos, prearmado, pero que se lo puede adaptar a la forma de trabajar, a los gustos, a las necesidades del cliente. Bien. En el software enlatado obtenemos solamente el código objeto, ¿verdad? Porque a nadie que ha comprado el Windows o ha comprado, digamos, el Office le han entregado el código fuente. Y en un software a medida generalmente se entrega, ¿qué cosa? El fuente más documentación. Los dos, el fuente y el objeto. Más la documentación, más una serie de elementos que hacen, digamos, que yo pueda usar al software, que lo pueda modificar después tranquilamente y que no tenga ningún tipo de inconveniente al momento de saber qué especificaciones tenía, si era capaz de exportar en determinado formato un archivo, si intercambiaba determinado tipo de información de determinada forma. Todas esas especificaciones tienen que estar muy bien documentadas y se entregan junto con el paquete, digamos, del código fuente y el código objeto. En el código adaptado, digamos, volvemos de nuevo a obtener el código objeto. ¿Por qué? Porque los derechos, la entrega de los códigos está íntimamente relacionada con la retención o no de los derechos intelectuales. Entonces, en la medida en que yo cedo los derechos intelectuales, estamos hablando siempre de los derechos patrimoniales, porque saben que los derechos morales no se ceden. En la medida en que yo estoy transfiriendo los derechos patrimoniales, también tengo que entregar el código fuente. Entonces, en este caso habíamos visto que en el software enlatado entregábamos código objeto, en el software a medida el objeto y el fuente, y en el software adaptado solo el código objeto. Y aquí teníamos licencia de uso en el primero, en el enlatado, en el segundo teníamos transferencia de los derechos intelectuales, y en el tercero de nuevo teníamos licencia de uso. ¿A quién van a pertenecer los derechos? En el software enlatado al que lo programó, en el software a medida generalmente al que adquiere el software, y en el software adaptado obviamente también al que programa el software. Bien. Veamos caso en el cual yo hago un software adaptado. Supongamos que tengo yo una cadena de farmacia, ¿sí? Y contrato un programador para un software para gestión que me haga control de stock, control de medicamentos, digamos, bajo recetas o psicofármacos, control de proveedores, bancos, un software completo, digamos, para la administración de mi cadenas de farmacias. Supongamos que tenga 5 o 6 farmacias. ¿Qué puntos débiles le va a generar? Porque la idea de esto es que ustedes se pongan desde el lado del que está programando el software y desde el lado del que está contratando el software. Que lo vean de los dos lados, porque ustedes podrían estar en cualquiera de los dos extremos. Trabajando en una empresa que necesita contratar un software y ustedes son los responsables de hacer esa contratación, de comprar ese software, la licencia de uso, lo que fuese. Y en el otro caso podrían ser ustedes también el que está produciendo el software y se lo está vendiendo a alguien, a la licencia de uso, ¿sí? Entonces lo veamos desde ambos puntos de vista y desde el lado del que adquiere, aparecen una serie de desventajas para el adquirente. Y que va a depender del programador siempre para el mantenimiento. Al no tener el código fuente, si hay una variable que es, por ejemplo, el porcentaje del IVA, y no se ha previsto una forma de cambiarla, y hay que cambiarla, digamos, desde el código, entonces yo lo voy a tener que llamar al programador y decir, bueno, mire, la DGI ha cambiado el valor del IVA
Quizá eso sí lo van a poner generalmente como va a estar previsto un cambio más, digamos, fácil. Pero supongamos que haya una distinta manera de presentar la factura o de imprimir la factura, que haya que incluirle algún, qué sé yo, código de barra o alguna cuestión nueva que ha establecido la DGI que no estaba prevista al momento de contratar el software. Entonces yo voy a tener que llamarlo al programador y pedirle que él haga esas modificaciones, pero yo no las puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo solo tengo el código objeto. Entonces eso genera una dependencia del programador. ¿Qué pasa en el caso de que el programador, pobrecito, se muera? O no seamos tan dramáticos, no lo matemos al programador. Supongamos que se va a vivir a Estados Unidos porque le sale un trabajo espectacular y está ya ganando fortuna. Y ya no nos puede atender el software. O se enojó conmigo porque discutimos por una cuestión de fútbol o de política y nos agarramos, digamos, mal, y ya no quiere saber nada de darme mantenimiento porque está enojado conmigo. ¿Qué pasaría en ese caso? Y estamos jodidos. Exacto, Germán. Pero alguien podría decir, ¿cuánto ha pagado por una licencia de uso? 10.000 pesos. Bueno, no es mucho. Para si tienes 5 farmacias, 10.000 pesos. Estoy poniendo un valor, ¿sí? No es mucho por una licencia de uso. Supongo que fueran 50.000 pesos. Tampoco es mucho por una licencia de uso para alguien que tiene 5 farmacias. ¿Te parece eso lógico? Y no, porque de golpe me quedo sin el software, sin haber, o sea, de forma unilateral, sin haber decidido. Pero algo más grave que eso, Germán, ¿qué puede ser? Y que tengo que cambiar todo el sistema si tengo que hacer un software nuevo. Eso serían otros 50.000 pesos, pero peor que eso. ¿Toda la información? No, la información no la perdí. Algo peor. Pónganse en la piel del señor que tiene la farmacia. El tiempo que va a perder sin usar el sistema y... Exacto, Martín. El lucro cesante. Mientras yo compro otra licencia de uso y la adaptan a todas las formas de trabajar que yo necesito y demás, eso no es instantáneo. No es que voy y busco otra licencia de uso de alguien, de otro programador, y mañana estoy facturando de nuevo. No, van a pasar un tiempo y depende de cuál sea el grado, digamos, de personalización que tenga, digamos, mi forma de trabajar en la farmacia, puede llevar más tiempo. Entonces, en 5 farmacias, ustedes calculen lo que está facturando una farmacia por día, que yo la tenga parada una semana, 2 semanas, mientras se acomoda el software, es un lucro cesante inaceptable. Ya no interesa cuánto cuesta una licencia de uso, es infinitamente más grande lo que pierdo al no poder estar trabajando que lo que pueda costar la licencia de uso. Es despreciable un valor con respecto al otro. No es que los 50.000 pesos que ha pagado a mí no me importen, no, sí me importan, pero pierdo muchísimo más de la otra forma. Entonces, es algo inaceptable que el software no pueda seguir funcionando adecuadamente. Entonces, este tipo de cuestiones, al momento de hacer una contratación, hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Y porque, bueno, todos los supuestos casos son factibles. Que alguien se muera, bueno, todos nos morimos, ¿sí? Y bueno, que nos salga un trabajo mejor y que nos radiquemos en el extranjero, también es posible. Que haya una enemistad entre las personas y que no quiera darle mantenimiento por la razón que sea, también es una situación posible. Entonces, para no depender y tener
5 farmacias o una cadena, digamos, de negocios, como les quieran llamar ustedes, dependiendo de la buena voluntad o la presencia del programador para darle mantenimiento, entonces hay que buscar un mecanismo que me permita a mí rápidamente poder pasar por encima de estas posibles causas en las cuales yo quedaría varado con un software adaptado. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Primero, se va a generar un contrato de mantenimiento al momento de adquirir el software con el programador, en el cual él se compromete a darle mantenimiento y si no, se hará cargo de los lucros cesantes, las pérdidas y todo lo que yo tenga. Bien. Pero eso me cubre solo una parte, una franja. ¿Por qué solo me cubre una franja? Porque si yo lo demando al programador y resulta que el programador se declara insolvente porque no tiene bienes a sus nombres, no tiene un peso, no tiene nada, entonces por más que la justicia lo haga responsable de pagarme a mí el lucro cesante por los días que no he trabajado, al momento de querer hacer efectivo el cobro, como no tiene bienes a su nombre, no tiene nada, no voy a poder cobrar. Conclusión, la justicia me va a dar la razón, pero igual he perdido la plata. Entonces, se va, digamos, a un segundo, digamos, seguro, que serían los pactos de garantía. Se realiza un pacto en el cual el programador se compromete a depositar una copia actualizada, y hago énfasis en actualizada, del código fuente a cargo de un tercero, podría ser una escribanía o alguna empresa que se dedique a este tipo de cosas, y con la condición de ser entregada esa copia en el caso, y podemos poner todos los ejemplos anteriores, en que el programador se muera, en que el programador se radique en el extranjero, en que el programador, por cualquier razón, motivo o circunstancia, no quiera darme mantenimiento, se me va a entregar una copia actualizada del código fuente para que yo contrate a otro programador y con ese código fuente haga el mantenimiento que falte. ¿Eso qué significaría? Que a partir de ahí yo tengo los derechos intelectuales del software. Pregunta para ustedes, ¿no? Y se me ocurre que no. No. Solo tengo la copia a los efectos de poder dar un mantenimiento que el programador no quiere o no puede darme. Pero los derechos patrimoniales de ese software siguen siendo del programador y solo tengo yo una licencia de uso. Nada más que el mantenimiento, como no me lo pudo dar el programador, lo estoy haciendo a través del código fuente. Entonces, el responsable a quien se le entregó el depósito de la copia del código fuente actualizado y el nuevo profesional que venga a hacer el mantenimiento serán responsables si en algún momento usan indebidamente ese código fuente. Se lo puede acusar de plagio y pueden terminar preso. O sea que me dan el código fuente para que yo haga el mantenimiento, exclusivamente para eso. El programador tendrá que tener absoluta reserva del código fuente ese, no comentarlo, no copiarlo, no divulgarlo, y lo mismo el dueño de la cadena de farmacia o a quien se le haya hecho entrega la copia del código fuente actualizado. Profesor, Sí. En este caso yo ya dejaría de pagar por la licencia de uso, o sea, suponiendo que se pague anualmente o se renueve, si ya el programador decide discontinuar el software, pero me da... No, porque la licencia de uso, si ha sido una licencia de uso, digamos, temporaria, si yo quiero usar el software, tengo que pagarlo. El hecho del mantenimiento, que es un contrato aparte, que tiene un costo aparte, porque yo podría estar usando un año entero sin necesitar mantenimiento y tengo que pagar la licencia igual. Ahora, si necesito mantenimiento, pago la licencia y aparte le tengo que pagar las horas que haya trabajado produciendo el mantenimiento. Son dos contratos distintos. Entonces, vos seguirás pagando la licencia, nada más que
El mantenimiento, en vez de pagárselo al programador original, al que lo programó el software, se lo pagarás a un tercero que estará haciendo lo que él no quiso hacer. Volvemos de nuevo, si lo unimos a esto con las obligaciones de hacer, se acuerdan que no se podía realizar el cumplimiento de manera compulsiva con las obligaciones de hacer. ¿Por qué? Y porque si no quería hacerlo, no lo podía agarrar a golpes para que lo haga. Entonces, ¿qué se hacía? Se buscaba un tercero que haga lo que el otro no quería hacer a costa del primero, ¿sí? En este caso, como era el que tenía que hacerlo, digamos, originariamente, e iba a cobrar por eso, bueno, ya no cobrará él, cobrará al tercero, pero son carriles distintos. Por un lado el mantenimiento y por otro lado la licencia de uso. Si era permanente la licencia de uso y la pagaste una sola vez por vida, bueno, ya está. Ahora, si pagás mensualmente la licencia de uso, vos estás pagando para usar el software. El mantenimiento es otro tema. Podés necesitarlo o podés no necesitarlo. Si lo necesitas, en el caso ideal, te lo da el programador que lo programó. Si no quiere él, buscarás a un tercero. Y para eso sí se te entrega el código fuente actualizado donde estaba en depósito. No sé si queda más claro, Germán. Sí, queda más claro. Lo mismo es interesante para pensar los casos más en profundidad. ¿En qué aspecto? Bueno, en eso, por ejemplo, si la persona que ha creado el software ya no le quiere dar más continuidad y yo sigo dependiendo de ese software, o sea, que mientras tenga líneas de código escritas por él, el software al que yo le estoy dando mantenimiento, le voy a tener que pagar como si me estuviese brindando el programa completo, digamos. Me parece un poco... Es Es que como el va mantenimiento... envejeciendo el software y cada vez tiene menos del programador original. Entonces, me parece que... No, mantenimiento significa cambios menores, no significa que yo esté haciendo ni un upgrade a una versión más nueva o alguna otra cuestión. Si hay un cambio que sea, digamos, radical o muy profundo del software, que podamos decir que ya el nuevo software va a ser distinto del anterior, eso ya sería otra cuestión. Cuando habla de mantenimiento, estamos hablando de quizás emitir la factura de otra forma, la impresión o manejar, digamos, qué sé yo, las consultas que puedas hacer de stock de determinada forma, de una forma o de otra, lo que se entiende por mantenimiento, ¿sí? Si yo estoy hablando y hago una analogía con un vehículo, mantenimiento no significa reformar completamente el motor o convertirlo, digamos, a gas. Significa, si se rompe, digamos, una bujía, se la cambio, si le pasa algo al filtro de aire, se lo renuevo, cambio el aceite, eso es mantenimiento, no es un cambio radical. No sé si por ahí apunta lo tuyo. Sí, queda más claro. Claro, yo me estaba imaginando el caso, por ejemplo, de que, no sé, en 5 años, por ejemplo, cambie la plataforma o actualice Windows, algún nuevo Windows que ya no sea compatible con mi software, entonces tenga que hacer cambios mayores para que siga funcionando. Y bueno, tal vez en ese caso era como un poco medio injusto seguir pagando por una licencia que contemplaba un software cuando tengo que introducir bastantes cambios para que pueda seguir funcionando, digamos. Bueno, pues vos tenés una amiga que trabaja con COBOL y COBOL lo siguen usando los bancos y es, podríamos decir, antediluviano el COBOL. Y sin embargo, fíjate que el cambio de forma de trabajar y demás a veces resulta más costoso que mantener algo que ya tienen andando, ¿no? Entonces por ahí hay cosas que aunque pudiera parecer que han quedado obsoletas, todavía siguen siendo útiles. Sé que hasta no hace mucho, muchos cajeros todavía seguían andando con el Windows XP. Sí, es verdad. Entonces por ahí, digamos, hay que ver que aún así, digamos, ese mantenimiento un poco más profundo le puede llegar a convenir antes que un cambio radical de plataforma.
Bueno, entonces, sí, disculpa, ¿no me decías algo? Ah, no. Sí, no, estaba afirmando. Sí. Perfecto, profe, ya quedó claro. Bueno, con respecto a esto son cosas muy importantes a tener en cuenta porque, como les digo, no se trata del precio de la licencia, se trata de lo que dejo de percibir si yo no puedo tener mi negocio funcionando adecuadamente, el lucro cesante. Bien, aspecto a tener en cuenta. El test de aceptación, esa serie de pruebas que habíamos hablado que debía sortear, digamos, lo que estábamos comprando antes de que realmente lo adquiriésemos. Habíamos hablado para el hardware, funciona exactamente con el software. ¿Sí? ¿Cómo sería un test de aceptación? Sí, bueno, es un software que necesita accesar una base de datos porque alguien en línea tiene que dar información al cliente que hace una consulta. Entonces, bueno, si uno sabe cómo funciona esto, el programador que lo ha hecho, lo va a probar en las condiciones ideales para que su producto funcione bien. Cargará con 50 usuarios la base de datos, hará una consulta y en menos de una millonésima de segundo estará la respuesta. Ahora resulta que tenemos 2 millones de usuarios. Entonces, cuando cargamos las bases con 2 millones de usuarios, hacemos una consulta, una búsqueda, podemos ir a tomar café con leche y volver y todavía sigue buscando. Entonces, sería inaceptable tenerlo a una persona que llama a larga distancia para una información, 10, 15 minutos esperando a que la consulta se resuelva. Entonces, el test de aceptación, más allá de que yo lo haya definido perfectamente en las especificaciones técnicas, cómo deberá proceder, bla, 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 todo eso en el papel funciona bárbaro, pero sí tengo que poner esas pruebas que lo vean, la performance que realmente tiene ese software en condiciones reales de uso, con los usuarios que yo tengo en mi base de datos, con la metodología de trabajo que tengo, y qué otra cosa me di el test de aceptación aparte de la performance del producto, ya sea el hardware o el software. ¿Qué otra cosa? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué medía? Medía también, ¿no se acuerda nadie? Lo que el cliente necesita, si es lo que necesita el cliente. Bien, perfecto, eso es lo primero. Había otra cosa más. Ponemos el software busca la base de datos, responde adecuadamente. ¿Esa Fantástico. compatibilidad? Exacto, la compatibilidad. ¿Y con qué, Graciana? Con el sistema que ya tiene funcionando y tanto con el software como con el hardware. Exactamente. Perfecto. La compatibilidad que tenga, por ejemplo, con las impresoras que tengo instaladas, si tengo escáner instalado, si tengo cualquier otro tipo de periférico que yo ya tengo en mi empresa, el software nuevo tiene que poderse comunicar con ellos, con el hardware persistente y con otros programas con los cuales quizás está interactuando. Entonces, ese tipo de capacidad que tenga de dialogar con el hardware y con el software persistente, lo tengo que probar con un test de aceptación. Entonces, mandaré a imprimir las planillas que obtenga, digamos, con el nuevo software en las impresoras que ya tengo, y si hay algún problema con los drivers o lo que fuese, lo tendrá que resolver el programador. ¿Sí? La compatibilidad la voy a medir tanto para el software como para el hardware persistente que ya teníamos en la empresa. Las especificaciones, la documentación, como les decía, un software que no tenga, digamos, las especificaciones y la documentación adecuada, digamos, puede venir en un software que no se lo pueda usar adecuadamente porque no se sabe exactamente qué hacen ni cómo lo hacen. O sea, que tienen que tener su pliego de especificaciones al momento de pedirlo y tienen que venir con su documentación al momento de entregarlo, de las capacidades y bondades que puede tener el software, capacidad de
de exportación de datos, todo lo que sea necesario. La otra cosa también se debe incluir, ya la vamos a ver, si nos queda tiempo, calculo que sí, la ley de habeas data, la 25.326, les anticipo un poco de qué se trata la ley de habeas data, que es sobre informaciones personales, sobre los datos sensibles. Entonces, si en nuestra software estamos accesando bases que contienen ese tipo de datos, yo tengo que ser, yo soy responsable y tengo que tomar los recaudos para que ese tipo de datos continúen con la cadena de custodia que deben tener de acuerdo a la protección que le da esa ley. Porque si no, yo voy a ser responsable, digamos, de un delito. Entonces, y lo mismo pasa con otra ley que no sé si habrá tiempo de verla, que es la ley de confidencialidad. Ya no habla de datos personales, sino habla de datos que tengan un contenido económico, por ser secretos industriales o valor comercial. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, un ejemplo emblemático sería si en algún lugar está la fórmula de Coca-Cola, bueno, yo tendré que tomar los recaudos para que esa fórmula no aparezca, digamos, después publicada en todos lados, o vendida a algún competidor. Entonces, todo lo que sea, eso ya sería muy extremo, digamos, quizás por ahí la fórmula de Coca-Cola, pero el solo hecho de especificaciones de un nuevo producto que van a sacar al mercado, que puede ser muy útil al competidor, todo lo que se conoce hoy en día como espionaje industrial. Bueno, a veces no es por espionaje, sino puede ser por negligencia en la cadena de custodia de esos datos, podemos quedar implicados en un delito contra la ley de confidencialidad. Entonces, al momento de hacer ese tipo de cosas, si yo soy el que tengo esos datos, tendré que especificarlo adecuadamente con lo que hablaba Graciana la otra vez, con los contratos de confidencialidad, más allá de que la ley me obliga a hacerlo de todas formas, vamos a reforzar con los contratos de confidencialidad y demás. De un lado y del otro, uno teniendo cuidado de manejar los datos adecuadamente y el otro poniendo los recaudos jurídicos para que la persona que lo vaya a hacer tenga una doble o triple motivación para guardar celosamente esos datos. Bien, hasta ahí llegamos con lo anterior. ¿Alguna pregunta? No, todavía no. No, profe. Bien. Bueno, pasemos entonces al tema nuevo, que también es un poquito largo. Y vamos a tener que apurar un poquito. Bien. ¿Se está viendo ahora la nueva presentación? Sí se ve. Perfecto. Sí, Ricardo. Delitos informáticos, entonces el tema de hoy. ¿Qué entendemos por delitos informáticos? ¿Qué creen ustedes que será un delito informático? Y delitos que se cometen con el uso de sistemas de información. Bien, esa es una mitad. Estaría faltando la otra mitad. ¿Se le ocurre a alguien más la otra mitad? ¿Podría ser alteración de datos privados? Sí, bueno, eso, pero no me estás definiendo. Ese sería un caso particular de delito. Pero las dos partes me dice, Germán apuntó al usarlo como un medio para cometer el delito. ¿Sí? Y el otro sería, es parecido, digamos, a lo que has dicho vos, pero vos lo has hecho específico para un caso, sino más general. Y es el lugar donde se perpetra el delito, tal vez. No el lugar, sino más bien lo uso como un medio para cometer un delito, o sea, es una herramienta, o bien el destino del delito es el sistema informático. O sea,
o daño el sistema informático o uso el sistema informático para estafar, para robar o para lo que sea. Hay veces que lo único que estoy queriendo hacer es sabotear un determinado server con denegación de servicio, con cualquiera de los métodos que yo quiera, digamos, utilizar para dañar un sistema informático, ¿sí? Entonces, es usarlo como un medio para cualquier otro delito. Puede ser el delito de, qué sé yo, pornografía infantil, es un medio el sistema informático para lograr ese fin, o bien puede ser el sistema informático el fin último del delito, o sea, dañarlo, sabotearlo, destruirlo, lo que sea. Bien, eso más o menos para que tengamos un concepto. Los delitos informáticos están, digamos, amparados, digamos, bajo el marco legal de estas tres leyes, la 26.388, la 26.904 y la 27.436. Esto se lo vamos a dejar en la página de la cátedra, en la legislioteca, ahí van a estar las leyes como si las quieren consultar. También pueden tirar una búsqueda en internet y la van a encontrar en cualquiera de los portales oficiales que tienen, digamos, las leyes. Bien, volvemos al concepto ahora un poquito más. Es todo acto ilícito penal en el que las computadoras, sus técnicas y sus funciones desempeñan un papel como método, medio o fin. O sea, la computadora es un elemento que uso o es el fin último del delito. Ese sería más o menos el concepto. Siempre y cuando la computadora yo la use para cometer un delito, ojo, la computadora como un elemento informático, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, sí se entiende. A ver, ejemplo. En una discusión, hay una pelea en la oficina, alguien agarra la laptop y se la parte en la cabeza al otro y lo termina matando. ¿Estamos en presencia de un delito informático? No, bueno, porque he usado una computadora como un fin, o sea, para matarlo al compañero con el que he discutido. Sí, pero ahí no se lo usa como elemento informático, sino como elemento contundente. Exactamente. Hubiera dado lo mismo que sea un ladrillo, un pedazo de madera o un hierro o lo que fuese, ¿sí? No se confundan con el tema, digamos, que está presente la computadora, ya tenemos un delito informático. No, lo he matado, digamos, a golpe. No he usado la informática para matarlo al compañero con el que he discutido. Entonces, no siempre que esté presente una computadora, voy a tener un delito informático, excepto que sea un método, un medio o un fin. Entonces, ese concepto quería que les quede claro. Quizás el ejemplo es muy simple, pero bueno, si ha servido para que lo entiendan, está bueno. Bueno, bien, concepto un poquito más amplio o de otro ángulo, digamos, recae sobre todas las herramientas informáticas propiamente, programas de ordenador, o valiéndose de ella lesiones e intereses jurídicamente tutelados, como son la intimidad, el patrimonio económico, la fe pública, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos en los cuales ha sido un fin y en otros ha sido un medio para el delito, ¿no? Bien, delito habíamos definido siempre, y aquí en este caso no es distinto, por más que sea informático, pero recae siempre bajo la definición de delito. Hay una conducta antijurídica típica, culpable, ¿sí? O sea, hay dolo y hay culpa. Y hago, digamos, hincapié en el segundo punto, que es típica. ¿Sí? Porque ningún delito lo podemos catalogar por alguna analogía con alguna
ley preexistente. Para que sea delito tiene que estar debidamente legislado ese elemento como tal. Las analogías en la parte, digamos, de las leyes no existen. No es porque sea parecido esto a lo otro, entonces yo hago por carácter transitivo y le aplico la ley, no. Si bien existía una ley que castigaba a quien violaba la correspondencia en papel, la correspondencia, digamos, de toda la vida, la carta, un documento que yo lo enviaba por correo tradicional, cuando sale el email, podríamos decir que el email era un correo en otro formato, en un formato digital, pero prácticamente la misma carta que yo le escribía en un papel, la podía escribir en un procesador de texto y enviársela a alguien, o el mismo contrato, el mismo documento, el mismo lo que sea, que yo lo escribía en un papel, se lo podía enviar de otra manera y por lo tanto yo podía aplicar la ley no. Hubo que sacar una ley específica para poder combatir ese tipo de delito. ¿Por qué? Porque en derecho las analogías no se aplican. Entonces siempre tiene que haber una conducta típica, o sea, algo que esté tipificado en una norma, que alguien haya escrito una norma tipificando ese tipo de delito. Si no está tipificado, no podemos decir que es un delito. Por más que sea parecido a uno que ya está tipificado, pero que no es igual, pero es muy parecido. Pueden ser hasta mellizos, pero no son iguales. Se tiene que haber una ley que tipifique ese tipo de delito para que realmente lo tengamos como delito. Profesor, disculpe, ¿no? Sí. Y si no hay una ley, pero vio que por jurisprudencia a veces los jueces pueden tomar un caso similar y usarlo para... Pero igual tiene que haber una ley, digamos, ¿no? Es que para que haya jurisprudencia, un juez tiene que haber fallado en ese caso. Y no podría haber emitido un dictamen si no hay una conducta tipificada. ¿Me entendés? O sea que la jurisprudencia necesariamente se tiene que apoyar en alguna ley. Sí, tienes razón, me ¿Sí? equivoqué. La jurisprudencia sí va a llenar por ahí algunos huecos de la ley o algún bache, alguna laguna, una zona gris. Entonces está la ley, pero no aclara bien, entonces por ahí la jurisprudencia echa una mano grande ahí. Sí, pero necesariamente necesito, ya vamos a ver al final de la clase, tenemos algunas de las conductas que cualquiera de ustedes podrá decir, pero tendría que ser delito, pero todavía no está tipificado. Y hay un proyecto de ley que lo está tratando de hacer, todavía no creo que no ha sido enviado al Congreso del año pasado, ya lo vemos, creo que son las últimas diapositivas, lo vamos a ver. Pero lo ponía eso como un caso de algo que por el sentido común todos diríamos está mal y debe ser castigado, pero hasta que no haya una ley no podemos tener esa herramienta para hacerlo. Bueno, cuando yo cometo un delito obviamente va a haber una pena, ¿sí? Y esto puede ir por dos carriles, por la parte penal y por la parte civil. La parte civil va destinada quizás a la retribución económica por los daños producidos y la parte penal va a ir por las penas de prisión y demás que correspondan al delito del cual estemos hablando, ¿sí? Todo delito va a tener una pena, digamos, por el orden del derecho penal y una pena por el derecho civil. El derecho civil, el resarcimiento económico, el derecho penal es una pena finalmente de prisión, privación de la libertad. Bien, entonces volvemos de nuevo que lo podemos clasificar como un instrumento o un medio o como un fin u objetivo al delito, digamos, informático. Como medio tenemos delitos realizados por medio de la informática. Como resultado son los delitos que tienen por objeto destruir, dañar servidores, ordenadores, medios electrónicos, redes de internet, saturar, digamos, servicios de internet, etcétera, etcétera. Todo eso son cuando el objetivo es el sistema informático y no es un medio. Obviamente que podríamos decir que para hacer eso también estoy usando un medio informático para lograrlo, pero podría estar usando quizá otro medio que no sea informático también para sabotear, digamos, el sistema informático.
Características de este tipo de delito necesitan un alto conocimiento técnico, no están a la mano quizás de todos los delincuentes, sino son delincuentes que tienen un grado de preparación en esta disciplina, digamos, alto. El problema a veces es que es mucho más alto que el de los organismos que lo controlan, los organismos de la policía, entonces están en esa lucha entre el hacker y los organismos que tienden a evitar esto, y muchas veces se da el caso que terminan, una vez que lo descubren, contratándolo al hacker para que trabaje para los organismos oficiales, porque a veces es difícil lograr ese grado de experticia, a veces que tienen algunas personas, que tienen que ver mucho con el estudio y otras veces con condiciones naturales que tienen las personas, ¿sí? Por mucho que yo entrene a un jugador de fútbol, no voy a sacar un Pelé, un Maradona, un Messi por mucho entrenamiento. Aparte del entrenamiento, tiene que haber condiciones naturales. En este tipo de cosas también se da eso, entonces el tema del conocimiento técnico es un rubro importante. Generalmente son delitos de cuello blanco, que se llaman aquellos que donde no hay un uso de la violencia, se hacen a veces a través de muchos servidores, y quizá el que está cometiendo el delito está a miles de kilómetros del que está siendo damnificado. A veces se dan también por acciones ocupacionales y otras veces por acciones de oportunidad. Ya vamos a ir viendo algunos ejemplos. Ocupacionales es cuando yo cometo el delito por la oportunidad que me da, digamos, el puesto que tengo en la empresa o el acceso que tengo a determinado tipo de datos y ese tipo de cosas. Y acciones de oportunidad es cuando por alguna razón X se ha producido, digamos, una posibilidad de cometer un delito y alguien lo aprovecha oportunamente. Pero no es algo que, como el ocupacional, que lo tiene a mano todo el tiempo, sino que es por una oportunidad. Ya de esto veamos algunos ejemplos, creo que hay en las diapositivas que vienen. Otra de las características es que es difícil su comprobación. El carácter técnico le da, digamos, un grado de dificultad alta. Como les decía, es esa puja entre la capacidad del delincuente y la capacidad de quien lo controla, ¿no? Otro elemento que le pone un papel también más agravante es la internacionalidad, porque, como les decía, puede estar en Inglaterra el delincuente y puede estar, qué sé yo, en Tierra del Fuego, digamos, el damnificado, y lo separan miles de kilómetros y ha pasado por un montón de servidores y bueno, hay que ver cómo aplicamos la ley, con qué ley, qué jurisdicción, etcétera. Plantea un desafío, digamos, en cuanto a ese tipo de delito donde no se está cometiendo en el mismo lugar donde está el delincuente y el damnificado. Otra de las características es que muchas veces se dan muchos casos de delitos informáticos y a veces no se corresponde con el número de denuncias que hay por un montón de razones. La evidencia que va a comprobar estos delitos, son datos técnicos a veces difíciles de obtener y difíciles, digamos, a veces de mantener. Requiere de los cuerpos policiales, los cuerpos de investigación, una necesidad constante de actualización. ¿Por qué? Porque creo que esta disciplina y la electrónica quizás son las disciplinas con una evolución más vertiginosa. Por más que tomemos una parte muy pequeñita de la disciplina, mantenerse informado de los cambios ya es un logro, digamos, muy, muy grande. Y esa actualización, si no hay un perfeccionamiento continuo y constante, es muy difícil seguirle el paso a los delincuentes. Esta cifra está muy desactualizada, pero al momento, digamos, de
no he encontrado nuevas cifras, pero movía más o menos $1 trillón anuales los delitos informáticos. Yo calculo que hoy por hoy debe ser una cifra extremadamente superior a esa. Esto tiene como varios años atrás. Este año, con el tema de la pandemia y que todo se empezó a pagar online, han aumentado muchísimo el tema de fraude y de secuestro, digamos, de los datos de tarjeta de crédito. Impresionante. Sí, no, de todas maneras, como te digo, esto tiene que ver con la pandemia, pero también tiene que ver con una evolución natural que al principio casi nadie usaba, digamos, las transacciones, digamos, online, ni las transferencias, ni el pago de impuestos, ni las compras. Todo el mundo era medio reticente porque tenía esos temores, que es eso. En la medida en que se va, digamos, familiarizando la gente con la tecnología y demás, se aumentó el volumen de compras, digamos, a través de Internet, de transacciones a través de Internet. La parte de la banca digital también ha crecido enormemente y con ello también los delitos que se pueden llegar a cometer. Entonces, eso del $1 trillón, digo, tómelo con pinza porque es viejo. Deben ser mucho más ahora, si puedo después le actualizo la cifra. Bien, el régimen legal, como les decía, vamos a tener la ley 26.388 como base, que incorporan los delitos al Código Penal. Bien, aquí volvemos de nuevo al concepto de eso, lo importante de la ley porque le da marco ese legal, porque en derecho está prohibida la analogía, no podemos usar como analogía decir, bueno, es un robo aunque sea por internet, o es una estafa aunque sea por internet, tiene que estar tipificado. Y a partir de ahí, el que haya un marco legal, me da la posibilidad al juez de poder aplicar la ley y sancionar a quienes hayan cometido el delito, ¿no? Bien, tipos delictuales, vamos a ir viendo los más generales. El delito contra los menores, la pornografía infantil por internet u otros medios electrónicos, que abarca a quien produce, financia, ofrece, comercializa, publica, facilita, divulga, distribuye, aquel que incita, o muestra, o invita, o lo que sea, a espectáculos que tengan ese fin a menores. Tener en poder con fines inequívocos para distribución, hoy en día también se está, digamos, penando la tenencia de pornografía infantil. No solo que la tenga para distribuir o vender, sino la propia tenencia. Suministrar este tipo de material a menores de 14 años. Todo esto está penado, no sé si ustedes recuerdan un caso muy sonado, creo que ha sido fin del año pasado, principio de de un médico de un hospital importante de Buenos Aires, que se lo descubrió, digamos, con pornografía, digamos, infantil. Sí, era del hospital Garrahan. Garrahan, sí. Y era un médico famoso y demás, pero evidentemente le pudieron probar que tenía material, incluso material no que haya bajado de la red o que le haya llegado por algún otro medio, sino que él lo había producido, el material, sacándole fotos a los pacientes. Así que es un agravante mayor. Bien, acá, digamos, está la prisión de 4 meses a 1 año, el que a sabienda tuviera en su poder representaciones de las descritas en el párrafo anterior. Ya no es si la tienen con ocasión de distribución o de venta, sino simplemente si las tienen. Ese ya es un avance, porque antes solamente, si no podían probar que era para vender o distribuir, la ley no se podía aplicar. Cuando se reformó este artículo, ahora ya está penado la simple tenencia. Si la tengo, ya está mal. Se me puede aplicar la ley. Profesor, perdón.
ahí decía que a sabiendas, o sea, A ¿cómo sabiendas, podría? a sabiendas, bien, me gusta, digamos, ese juicio crítico en la lectura. Está muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque vamos a ver que muchas veces hay virus que le llaman el virus zombie, que de alguna manera la máquina de uno pasa a ser manejada remotamente por otra persona y a veces la usa con fines de distribución de este tipo de material. Y muchas veces en algún compartimento, en alguna carpeta de nuestro disco rígido, hay alojadas cosas que jamás sabíamos que estaban ahí, nunca las pedimos, ni quisimos, ni queríamos que estuviese ahí, pero de golpe aparecen ahí, no sabemos cómo han aparecido ahí. ¿Me entiendes? ¿Y es por qué? Por la intromisión de terceros que han usado esa máquina como un elemento de distribución porque han tomado el control remotamente y la usan como un mecanismo de intercambio, como puede ser el peer-to-peer o cualquier otro de los intercambios de archivos. Y muchas veces el dueño de la máquina, que no tiene un alto conocimiento de informática, ni está enterado, ni la ha visto la carpeta, o está puesta de una manera en que no se vea, está oculta o lo que sea, y está ahí el material, pero él ni sabe que está ahí. Entonces, por eso es a sabiendas, porque podría estar sin mi consentimiento, sin que yo haya tenido conciencia de que estaba ese material ahí porque alguien lo ha puesto. O veamos el caso que venga un hacker que me quiera comprometer a mí por cuestiones políticas o por lo que sea. Entonces, si yo quiero enlodar la imagen de alguien, es fácil, apunto a estos temas sensibles, como puede ser la pornografía infantil, penetro un sistema informático, deposito material ahí, y casualmente después viene una denuncia y hacen el peritaje del disco y aparece eso ahí, pero yo nunca lo puse, ni lo pedí, ni nada de eso. ¿Se entiende? Claro, sí. Entonces, esa sabienda es cuando alguien, con su consentimiento, lo ha pedido, lo ha copiado, lo ha descargado, o lo que sea. Entonces hay que probar que eso estaba ahí porque yo quise que estuviese ahí, no porque alguien lo puso o porque sin mi consentimiento, ya sea a través de un virus o a través de un hacker, alguien ha depositado ese tipo de información en mi PC. ¿Sí? Bien, perfecto. Delito contra la privacidad, violación, apoderamiento y ocultamiento, modificación, supresión, inserción de datos y desvío de comunicación electrónica. Interceptar o captar comunicaciones electrónicas, comunicar a otro o publicar el contenido. Bueno, acá es un amplio espectro de las cosas que se pueden estar produciendo contra la privacidad de una persona cuando alguien ha penetrado nuestros sistemas informáticos y puede apoderarse, puede modificar, suprimir, insertar datos, publicar datos. El caso, por ejemplo, de esta costumbre que hay ahora, digamos, de sacarse fotos en situaciones, digamos, de relaciones, digamos, con otras personas o fotos, digamos, desnudas, casi todas las actrices y demás terminan teniendo algún conflicto con esto porque alguien le hackea el teléfono y después aparecen por internet todas las fotos que supuestamente estaban destinadas para su pareja y no para que se las publique. Bueno, en ese ámbito entran un montón de cuestiones, pero no solo en el ámbito sexual y demás, puede haber informaciones que tengan algún carácter político importante o que tengan algún carácter que sea sensible, digamos, a la persona por muchas razones, religiosas, étnicas, de salud y demás. Y publicar, digamos, quizá la enfermedad de una persona puede producir un daño enorme porque de golpe esa persona tendrá vedada casi todas las posibilidades de conseguir trabajo en cualquier parte, si es una enfermedad seria,
los bancos no le darán ningún tipo de crédito, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de invasión a la privacidad está tipificada con este tipo de delitos que son bastante amplios en cuanto a lo que pueden llegar a hacer con la información, digamos, de las personas a las que están atacando, ¿no? Bien, estos delitos se ven agravados si el sistema atacado, o sea, las penas van a ser mucho mayores, está restringido si es del Estado. Entonces, si yo ataco, qué sé yo, una oficina pública del Estado que guarden datos importantes, va a ser mucho más grave la pena que si se lo roba a un particular. No es que no sea grave lo del particular también, sino que el otro va a tener un extra en la pena. Y también va a haber un aumento en la pena si es en abuso de las funciones que yo realizo. O sea, si el delito lo comete un empleado del Estado haciendo uso de las atribuciones que le ha dado el Estado para cumplir su tarea, que maneja cierta información, desvía esa información, publica, la vende, lo que sea, va a haber también un agravante en la pena. Profesor, Sí. en este caso también podría ser abuso en ocasión de funciones si yo, por ejemplo, brindando soporte técnico, me dan una computadora para que le formate el disco, qué sé yo, y me quedo con la información del disco, por ejemplo. Totalmente. Bien. Hay un ejercicio en la práctica en el cual pueden ver si hay algún tipo de similitud, porque se lo podría ver de distintos ámbitos, pero también habría un ejercicio ahí en el práctico. O sea, la importancia aquí, me parece excelente lo que vos decís, Germán, porque la tipificación de los delitos son para cualquier ser humano, ¿sí? Para cualquiera. O sea, la importancia de que ustedes echen una mirada no solo al delito, sino a cómo los puede impactar en su uso profesional, creo que ahí es donde está el plus de lo que estamos dando, ¿sí? Que ustedes vean si se ha cometido un delito, si a ustedes les cabe algo de responsabilidad, porque a los delitos no lo vamos a impedir nunca, siempre se pueden llegar a cometer. Ahora, lo importante es que al momento de cometerse, ¿sí? Si yo estoy a cargo de la seguridad informática de una empresa o estoy a cargo de determinado rubro, que yo pueda deslindar mis responsabilidades. ¿Se entiende eso? Bien, sí. ¿Sí? O sea, estos delitos, mírenlo como que a ustedes lo han puesto a cargo de la seguridad de una casa. Entonces, han entrado a robar la casa. Y lo llaman, ¿usted el encargado de seguridad? Sí, venga para acá. Bien. ¿Qué ha hecho usted? Entonces ustedes puedan decir, bueno, yo he puesto la cerradura que según las últimas encuestas es la más eficiente del mercado, he puesto esa cerradura. He construido una reja de tal altura. He comprado 2 perros entrenados, lo he puesto ahí. Un sistema de alarma con monitoreo. He hecho esto, he hecho lo otro. Bueno, igual han entrado a robar, pero puede ser culpa del señor que ha hecho todo lo que, de acuerdo al estado del arte, era lo mejor que se podía hacer. No. Y puede deslindar su responsabilidad. Ahora, ¿usted qué cerradura ha puesto? No sé, la que tenía, y no andaba bien de hace mucho, o sea que no cerraba, o la puerta quedaba abierta, o no había ningún protocolo de seguridad, no había alarma, no había nada. Entonces, ahí la responsabilidad más grande va a ser de aquel que estaba encargado de cubrir ese rango, digamos, de posibilidades. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar siempre es que ante un imprevisto que puede pasar, porque nadie puede evitar que se cometa 100% un delito, que ustedes digan o puedan decir, demostrando fehacientemente que de acuerdo a sus preparación específica en la disciplina, ustedes han tomado todas las medidas necesarias, las más convenientes o aquellas, de las más convenientes aquellas que estaban al alcance del cliente, porque capaz que
podríamos haber hecho un montón de cosas, pero el presupuesto del cliente no daba para tanto, que de acuerdo al presupuesto que ustedes tenían para eso, han tomado las mejores medidas que se podrían haber tomado. O sea, a partir de ahí, ustedes deslindan responsabilidad y el programador, el informático, el ingeniero, el licenciado, quien sea, no va a ser plausible de ningún tipo de cargo. ¿Por qué? Porque ustedes han cumplido adecuadamente su tarea. Su tarea no es impedir a toda costa o 100% el delito, porque eso es imposible. Pero sí, digamos, tomar todas aquellas medidas necesarias, las mejores, dentro del abanico de las posibles que ustedes tengan a su alcance, por cuestiones de plata, por cuestiones de lo que sea, y a partir de ahí, bueno, pueden demostrar que han hecho todo lo posible para mantener la seguridad, digamos, de lo que se les ha encomendado. Más de eso no se podía hacer. Si ustedes logran eso, digamos, su función ha estado acabadamente completa. Pero lo importante es que ustedes puedan llegar a demostrar que han tomado todas las medidas y que no ha sido negligencia, no ha sido impericia, y que por eso, debido a su impericia, se ha cometido el delito. No sé si queda claro esa parte. Sí, perfecto, profe. Tipos delictuales: delito contra la privacidad, se lo hacen dolosamente o indebidamente, fraude o estafa informática por medio de cualquier ardid o engaño, el uso de tarjeta, manipulación informática, sustituir, ocultar o mutilar, digamos, procesos, expedientes, etc. Tristemente célebre, quizás, no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años, acá en arquitectura y en abogacía, que de golpe había gente que aprobaba y no había rendido nunca. ¿Se acuerdan de esos casos o no? Sí, ha sido como hace 4 o 5 años, por ahí. Alguien entraba, alteraba la base de datos y por un precio módico te hacían aprobar con cuánto querés, 5, 6, 7, había distintas tarifas, distintos precios, y aprobar con 10 era más caro, y sin rendir vos podías recibirse. Bueno, ¿cómo se hace eso? A través de una estafa, un fraude informático en el cual sustituías datos, mutilabas otros, etc. Profe, Sí. por curiosidad, ¿sabe cómo terminó al final ese evento? No, lamentablemente acá tenemos creo que es un mal de la Argentina, que cuando algo es noticia, te prendes cualquier medio de difusión y todos están hablando de lo mismo, pero pasa un tiempo a veces demasiado corto y ya nadie vuelve a tocar el tema, y a veces cuando eso se enfría, muchas veces las causas se caen porque no han prescripto o ese tipo de cosas, o si no se alarga tanto que uno le pierde el rastro. Yo la verdad que no tengo información si se llegó a dar una condena a aquellos que estuvieron implicados. La verdad que no sé. Podría tratar de averiguar, pero no, por lo menos por los medios no he visto nada. Capaz que alguien que haya estado cerca del proceso me pueda decir, te puedo averiguar. Sí, sería interesante. Pero yo tenía entendido de que incluso iban a anular los títulos. O sea, No, eso lógicamente, eso seguro. Y tiene que haber sanciones tanto como para el empleado que lo ha adulterado, como para aquel que ha pagado. Eso sin lugar a dudas. Ahora, ¿cómo terminó realmente? Lo que no sé. Hay veces que hay cosas que terminan como debería ser y otras no tanto. ¿De qué depende? No lo sé. Nuestra justicia no está funcionando rápido, entonces a veces es difícil seguirle el rastro. A mí me quedan algunas dudas porque si no hay, por ejemplo, presión de los familiares, en el caso de esta mujer que hicieron una serie, creo que ahora García Belsunce, estaba por ser inhumada ya con un certificado de muerte natural y le habían pegado 3 disparos en la cabeza.
Entonces, si no presionan a los familiares para una nueva autopsia y demás, la entierran como una muerte natural que se había caído en la bañera. Entonces, es difícil saber cómo termina esto, cuando por ahí a veces no están funcionando adecuadamente los organismos que tienen que controlar, ¿no? Pero sí, bueno, seguimos con el tema que es larguito. Daño, sabotaje informático. Ahí cuando nosotros nos ponemos y nos fijamos como meta final, destruir o inutilizar o alterar algún medio informático, ¿sí? Ya sea un servidor, un disco, lo que sea, y lo saboteamos. Se hace a través de programas maliciosos, de script, de ataques remotos, que tienden a alterar, destruir o inutilizar, y la gravedad que va a tener esto se va a aumentar si el ataque es sobre un sistema público, cualquiera sea. ¿Sí? No solo pensemos en sistemas uno piensa, bueno, han atacado al FBI, la CIA o algún organismo así, pero por ahí los sistemas de salud también que guardan historias clínicas y demás, si se sabotea eso también pueden producir consecuencias bastante graves. Me acuerdo de hace poco hubo un ataque, el ataque fue hace tiempo aparentemente, pero hace poco se publicó el tema de las bases de datos del Servicio de Inmigración acá de Argentina. Parece que el ataque había sido el año pasado y sacaron unas carpetas donde había, información de la gente que entraba y salía del país, y junto con eso, había información por ahí que podría ser sensitiva, digamos, descripción de las personas, incluso alguna información de alertas rojas de Interpol y algunas cosas bastante sensibles. Sí, porque el alterar un sistema de inmigración puede estar encubriendo quizá la salida o la entrada de gente que tuviera pedido de captura internacional y demás, o sea que de alguna manera estás fomentando la fuga y demás de distintas personas que no deberían hacerlo, encubriendo, digamos, aquellas personas que han entrado y salido quizás con fines terroristas o con fines... o sea, es muy grave atacar un sistema de inmigración. Casi todos los sistemas son graves, por eso tienen ese plus en que son más gravosos, ¿sí? Bien, aquí voy a hacer un pequeño, algo que quizás esté de más decirlo, porque ustedes todos deben saber qué es, pero lo vamos a refrescar. Un virus informático, entonces, es un programa de ordenador que produce a sí mismo, se reproduce, perdón, a sí mismo, e interfiere con el hardware, o el sistema operativo, el software básico que controla la PC, están preparados para reproducirse y evitar su detección. Necesariamente estos programas necesitan que alguien los ejecute, voluntaria o involuntariamente, generalmente involuntariamente, para que tengan efecto. ¿Por qué vamos a esta explicación? Porque vamos a ver que muchos de los ataques tienen que ver con las modalidades de los distintos tipos de virus, que le vamos a dar una clasificación rápida. Los troyanos consisten en robar información o alterar un sistema o el hardware, y que generalmente toman el nombre como de el caballo de Troya, porque parecen ser una cosa, pero en realidad esconden, digamos, el código malicioso detrás de una fachada, digamos, como el caballo de Troya, y a partir de ahí van capturando distinta información hasta que se hacen de la contraseña, por ejemplo, del root y demás, y a partir de ahí se produce el ataque en sí mismo. Esto es como una preparación o una colección de datos para permitir un ataque más profundo. Los gusanos
tienen la particularidad de duplicarse. Generalmente se propagan por internet a toda la lista de contactos, generan una merma grande quizás en el ancho de banda por el tráfico que aumenta en la red con tanta información que se va, digamos, replicando a veces en una progresión bastante alta. Bombas lógicas o de tiempo son programas que se activan ante un determinado acontecimiento o ante determinada fecha. A veces se usan mucho de algún empleado que ha sido despedido y que le deja algún regalito a la empresa, digamos, con una bomba ahí que en determinado punto se activa, o podría ser con algún fin político, con algún fin de permitir quizás que a la inhabilidad de ese servicio sea un elemento esencial para cometer algún otro delito, al no tener, digamos, las bases de datos con que contrastar, digamos, algún tipo de información. Entonces, pueden tener muchas finalidades. ¿Por qué coloca alguien una bomba lógica o una bomba de tiempo? Pero, digamos, producen un daño de la misma manera. Ahora, la finalidad puede ser el daño en sí mismo, o sea, una venganza de un empleado molesto porque lo han despedido. Podría ser alguien que está buscando, quizás con ese sistema caído, propiciar algún otro tipo de delito, o encubrir algún otro tipo de delito, ¿sí? O borrar datos de algo que haya hecho, rompiendo, digamos, los registros de las informaciones que hubiesen en el servidor. Los hoax son virus que tienen la capacidad de reproducirse por sí solos. Tienen un contenido falso, incitan al usuario a hacer copia y enviarla a todos sus contactos. Mirá, ha aparecido esto, y mandarlo a todos sus contactos, porque si no los mandás, más o menos va a venir un tsunami que va a reventar todo y se van a perder todo. Entonces, la gente a veces, en el afán de quizás ayudar a sus conocidos y ponerlos sobre aviso, hacen copias y mandan esas cadenas, y a su vez se hacen como una proyección, y también afectan sensiblemente el tráfico en la red. El zombie es el que hablábamos quizás cuando alguien infecta una computadora y es controlada a través de terceros. Generalmente se usa también para diseminar los keylogger, que son, ya vamos a ver, procedimientos destinados quizás a allanar el camino para un ataque mayor, ¿no? Generalmente los keyloggers son eso, son los que van abriendo el camino para un posterior ataque propiamente dicho, ¿no? Los Hi-Hackers son, o Hi-Hacker, son programas que secuestran navegadores de Internet, principalmente el Explorer, alteran las páginas iniciales del navegador, impiden que el usuario pueda cambiarla, muestran publicidad, pop-ups, instalan nuevas herramientas, etc. No son, digamos, quizás con la gravedad que pueden tener otros, que son la punta de lanza para un ataque mayor, pero sí también son virus que generan un daño, una molestia en la propiedad, digamos, de la persona que los recibe, ¿no? Estos sí son realmente una punta de lanza, los keyloggers, porque capturan, digamos, lo que uno está tecleando. Constantemente están registrando cada una de las teclas que oprimimos, y después las mandan a través de email a un lugar, a un
a una casilla previamente establecida, donde la persona que la recibe va analizando esa información hasta que logran determinar cuáles son contraseñas de qué cosa, y a partir de ahí, una vez que las individualizan a las contraseñas, viene el ataque propiamente dicho. Una vez que tengo la contraseña del banco y tengo el usuario y demás, ya puedo entrar y hacer, digamos, alguna transacción y vaciar la cuenta del damnificado. Y el malware también es un software malicioso, malintencionado, que tiene como objeto infiltrarse, dañar una computadora o sistema de información. Incluye virus, gusanos, troyanos. O sea, con esto entrarían un montón en esta denominación general de malware, ¿sí? O sea, es un código malicioso, podría decir. Bueno. ¿Y quién lo compone? Y casi todos. El rootkit permite un acceso de privilegio continuo a una computadora que lo mantiene prácticamente oculto. ¿Sí? O sea, su gran capacidad es mantenerse fuera del radar del administrador hasta que logra, digamos, hacerse del acceso de las claves principales para controlar, digamos, el sistema. Bien, el scarware es disculpe mi pronunciación del inglés porque parece más un inglés mezcla de colla con tehuelche, ¿no? Bastante subgénero, pero bueno. Es un virus que se lo cataloga como esos virus que tienden primero a generar una situación de temor, y a partir de esa situación de temor ofrecer una solución, y a través de esa solución está, digamos, la estafa, digamos, o el daño que se produce. Le avisan que un virus terrible está dentro de la computadora y le ofrecen un antivirus que lo puede descargar y con eso lo va a sacar. Resulta que el antivirus es realmente el virus y hace totalmente todo lo contrario de lo que uno esperaría. Pero siempre van a trabajar con el temor de la gente y por supuesto con la ignorancia también. Los spyware recopila información del ordenador que después transmite a una entidad externa. Pueden tener distintos tipos de finalidad. A veces simplemente monitorean las páginas que uno visita para después poder enviar publicidad, digamos, dirigida de acuerdo a nuestras inquietudes o necesidades de consumo que tengamos en ese momento, o pueden tener algún otro tipo de finalidades más retorcidas o ocultas, ¿no? Dependiendo de quién lo implante. Crimeware es un software que ha sido específicamente diseñado para la ejecución de delitos financieros en entorno de línea. Generalmente se los combina con los keylogger y para producir un daño mayor. Bien, aquí hay varios virus más. ¿A qué va toda esta clasificación de virus? ¿A dónde apunta? ¿Es importante el virus con respecto al delito informático? Y tal vez con el virus podemos probar, por ejemplo, si, bueno, en el caso ese que decíamos de a sabiendas, tal vez por la forma por la clasificación del virus, puede ser que el delito tenga una u otra forma y podamos probar si había tal vez responsabilidad o no por parte de algún usuario de la máquina. Profe, Perfecto. Disculpe, sí. Por ejemplo, en el caso de un keylogger, tranquilamente yo puedo robar contraseñas de cuentas bancarias a una persona X. Sí.
robar cualquier cantidad de dinero, digamos. Sí. Eso es, o sea, se nota que está todo relacionado. Sí, pero a ver, para el que recibe el daño, ¿le importa si ha sido con un rootkit, con un scarware, con un spyware, con un crimeware? ¿Le importa eso? Y no, creo que no. ¿A quién le importa? ¿Por qué lo estoy nombrando Y a en todos? todo caso al perito, si en algún Claro. ocasión. Bien, al perito, pero al perito capaz que no le importa, porque es su trabajo, lo busca, lo encuentra. ¿A quién le puede producir, digamos, la diferencia de conocer estos virus o no conocerlos? A alguien que tenga una empresa, por ejemplo, el banco, un banco, para ver las Sí. vulnerabilidades que tenga su sistema. Piénselo Sí. más como ustedes, piénselo como ustedes. Y al precio. ¿A quién le interesa? Al encargado de informática, al encargado de seguridad. Si ustedes están encargados de la seguridad informática de alguien, sí, a los peritos forenses también, pero si ustedes están encargados de la seguridad informática de un lugar, de donde sea, ustedes van a tener que tomar debida cuenta de proteger a su empresa con todo este tipo de ataque. Y si no conocen cómo atacan, difícilmente lo van a poder proteger. Entonces, esa catalogación de virus y cómo ataca y todo lo demás, es más para que ustedes tengan la posibilidad de esgrimir toda esa batería de medidas que al momento que se lo interpelen por un delito a ustedes, el encargado de seguridad, puedan decir, hemos tenido el mejor firewall, hemos hecho esto, hemos puesto los antivirus, estaban debidamente actualizados, son los mejores del mercado, se producía una actualización de la base de datos en tiempo y en forma, de acuerdo al periodo recomendado por el fabricante de tanto y tal. Hemos hecho todo. Bien, ¿y qué más han hecho? Hemos hecho esto, hemos hecho esto otro. Ustedes tienen que cubrir todos los flancos. Profesor. Entonces a ustedes sí les importa si ha sido de una manera o ha sido de otra. ¿Por qué? Y porque depende si esa manera esconde una negligencia de ustedes, ahí ustedes van a estar en problemas. Sí, ¿me decía Profesor, sí, o sea, esto nos importa a nosotros en el sentido de cómo nos van a calificar nosotros nuestro trabajo, pero desde el punto de vista, digamos, del derecho, no tenemos ninguna responsabilidad en cuanto a que nos hagan algún tipo de, no sé, de juicio o algo así. Claro que sí. A los médicos le hacen un juicio por mala praxis, ¿verdad? Bueno, a vos también te pueden generar, digamos, por negligencia en tu trabajo, digamos, alguna causa también. Porque a vos te están pagando porque hagas un trabajo. ¿Sí? Dependiendo en qué tipo de repartición o si es privada o pública, son distintas las consecuencias que puedes tener, pero de alguna manera el no haber hecho tu trabajo adecuadamente no es simplemente una calificación, tiene consecuencias. Siempre hay consecuencias. No sé si me entiendes a lo que voy, ¿sí? Desde perder el trabajo a quizá, digamos, algún otro tipo de planteo que se puedan llegar a hacer. ¿Por qué? Si a vos te están pagando un sueldazo para que vos estés a cargo de la informática, de la seguridad, vos decías, no sé, pues no he tenido tiempo, no lo he podido ver, no sé, la verdad que no me acuerdo. Y la verdad que el que ha perdido, qué sé yo, 5 millones de dólares porque vos has estado mirando para otro lado, no has hecho lo que tenías que hacer, vos también sos responsable por negligencia. Por acción a veces es responsable y otras veces por omisión. A menos que vos puedas decir, no señores, se ha robado, sí señores, está de acuerdo, pero yo he hecho esto, todo lo que estaba humanamente posible dentro de mis capacidades y del presupuesto que yo disponía, se ha cumplido con las mejores medidas de seguridad que se podrían haber tomado. Si aún así la han vulnerado, bueno, eso ya no es una cosa que te compete a vos como profesional, pero sí tomar las medidas adecuadas. Si vos has sido negligente, no es que, lo he hecho perder 10 millones de dólares a mi cliente y bueno, no importa, voy a buscar trabajo en otra parte, ya está. No, no es tan así. No sé si me captás la idea. Sí. Si vos no sos responsable, no sos responsable. Ahora, si sos responsable, bueno, hay que ver qué grado de responsabilidad tenés y bueno, ahí entrará otro tipo
Claro, también después entra digamos, qué tanto peso tuvo el usuario. No, sí, vamos a analizar todo, dependiendo qué tipo de cuestiones sea. Algunas tendrán que ver quizás con el firewall, quizás tendrán que ver supongamos que a vos te avisen que hay una falla, ¿sí? En el sistema operativo que puede permitir un ataque. Te mandan una notificación y te dicen, usted tiene que bajar el parche de tal parte y actualizarlo para resolver este problema. Y vos estás ocupado, has hecho otra cosa y no lo has hecho, y a partir de ahí llega el ataque posterior a la notificación que te ha llegado de que había una vulnerabilidad en el sistema y que vos no has hecho nada para corregirla. ¿Vos creés que no vamos a tener responsabilidad? Si a través de ahí se pierden 10 millones de dólares, mínimamente vas a perder el trabajo. Y después de ahí, no sé cómo será, digamos, cómo, digamos, irá a afectar en todos tus bienes personales, en tu patrimonio. Porque vos has sido negligente. Bueno, es un poco como para que lo miren desde el ángulo, no solo del delito, ya está el delito, la pena, va, listo. Pero, ¿yo tengo algo que ver o no? ¿He hecho todo lo que podía? No, no tengo nada que ver. ¿No he hecho todo lo que podía? Sí tengo algo que ver. ¿Cuánto? Bueno, eso lo determinará el juez dependiendo la influencia que haya tenido tu negligencia o tu impericia en el desarrollo de las cosas. Bien. ¿Se entiende lo que es la ingeniería social? ¿Ustedes saben lo que es la ingeniería social? No sé. No me lean sí, el GPT y después me digan, ¿no? Porque sí. Es tratar de obtener información de las personas a través de haciendo, bueno, es como un juego de rol, como para decir, bueno, yo te llamo del banco, necesito que me pases tu contraseña para verificar, y ahí, o sea, Claro. es una ingeniería sobre la persona, no sobre el sistema informático, digamos. Exacto. Por ejemplo, O sea, sí. lo que yo sabía sobre ingeniería social es que existe una técnica, digamos, que era el phishing, que, por ejemplo, yo le envío... Ya llegamos a eso, ya llegamos al phishing, para él viene después, pero vamos un poco a definir a la ingeniería. Sería el famoso, haciendo una traslación, el famoso cuento del tío, donde yo engaño a la persona, simulando ser lo que no soy, para que, sintiéndose esa persona, digamos, en confianza, le pueda extraer datos que después me permitan producir el delito. Más o menos, no sé si sería eso lo que estaba diciendo. Con respecto al phishing, ya llegamos. Casualmente el phishing va a tener una pata. ¿Quién es el que me estaba hablando de phishing? Perdón, se me perdió. Acá no puedo ver las dos ventanas al mismo tiempo. ¿Quién es el que me hablaba de phishing? Chicos, ¿están ahí? Jonás, creo que. Jonás, el phishing tiene una pata en la ingeniería social y vamos a ver que tiene una pata, hay otra versión que ya sería un poco más elaborada, que ya no sería phishing, pero que es medio parecida, ¿sí? Tiene una pata en la ingeniería social y tiene una pata también en la parte técnica. Y ya llegamos ahí. ¿Saben quién es este señor? ¿Alguien lo conoce? No sé el nombre, pero un conductor del programa. Panelista. ¿De qué? Es un conductor o un panelista, fútbol. no sé el nombre, sí. De fútbol, ¿sí? Es el que tuvo el famoso entredicho con Maradona y Maradona le dijo una grosería. ¿Sí? Como para que lo ubiquen, es un personaje, digamos, de él. Sí, no lo voy a decir, pero bueno. Sí, La famosa frase. Esa frase que se repitió hasta el cansancio. Bien. Pero este señor es Totti Pazman
Y el 22 del 10 del 2020, hace muy poquito, casi le roban, si no fuera porque el banco la detuvo a último momento a la transferencia, casi le roban una fortuna. No quisieron decir cuánto era, pero se ve que era mucho dinero. Y bueno, una persona que se supone que ni es, podemos decir que generalmente el cuento del tío va a funcionar con ancianos, viejitos, generalmente a los abuelos, que son personas a veces que por ahí no tienen, digamos, los conocimientos de cómo están procediendo y demás, pero una persona joven, informada y demás, y sin embargo le hicieron el cuento que hablaban del banco, que tenía que cambiar la contraseña, él entró, cambió la contraseña, y si le va a llegar un mensaje, diga que sí, y el mensaje era que había hecho una transferencia de no sé cuánto dinero a otra cuenta. Generalmente a la noche, cuando no hay forma de contactarse con el banco generalmente tiene un número en el cual ante cualquier problema va a hablar, pero de noche no funciona. Entonces, por un pelito se salvó de perder todos los ahorros que tenía en la cuenta. ¿Y cómo fue el ataque? En parte por ingeniería social y en parte, ya vamos a ver, como decía Jonás, por el phishing. ¿Sí? El phishing tiene una pata en la ingeniería social, ¿sí? Y la otra pata la tiene, digamos, en un redireccionamiento a una página que en todo su aspecto es idéntica a la página del organismo que yo voy a accesar, generalmente, en este caso sería el Banco Francés, podría decir Galicia, Banco Río, lo que fuese. La página es idéntica, excepto arriba en la dirección, que la dirección no es la misma, pero generalmente nadie la mira. Bien. Entonces, el phishing va a trabajar de dos maneras. O puede trabajar de dos maneras. Pero ya si trabaja de otra manera ya no sería phishing. Pero bueno, el phishing, propiamente dicho, ya vamos a ver con el farming, que es parecido. El phishing trabaja con una llamada telefónica, generalmente es un mail, en el que pide que vos cambies las contraseñas y te dejan el link para que te conectes al banco. Y uno al hacer clic en ese link, en realidad en vez de mandarlo al link del banco, nos mandan a esta página falsa, que es idéntica excepto por la dirección, en la cual funciona todo igual, nada más que en vez de entrar a la contraseña, hace todo como que la cambiara, pero en realidad lo único que hace es capturarla. Y te dice, ya está todo perfecto, muy bien, hasta luego, muchas gracias. Y vos salís y sale como si fuese la página del banco, todo igual. A partir de ahí ya tienen tu usuario, tu contraseña, chao. Ya está la estafa consumada. Bien. El farming trabaja de dos maneras. También puede tener una pata, digamos, en la ingeniería social y otras veces no le hace falta. El farming es afectar los servidores de DNS de Internet, los nombres o las IP. O sea, si yo infecto el servidor de DNS, cuando el usuario se conecta, digamos, al servidor de DNS para poder llegar a la página web que quiere, en vez de ir a la página web que quiere, lo redirecciona a la página web falsa y a partir de ahí hace lo mismo que hacían con el mail de Internet donde estaba el link. Entra a una página falsa y captura todas las contraseñas y a partir de ahí la parte de la estafa sigue igual. Y tiene la otra, la fórmula más simple, que es atacar un archivito que tiene cada usuario en su computadora. El atacante penetra en la computadora, cambia ese archivito, que es el archivito host, y las computadoras, digamos, tienen una manera de achicar tiempos de espera. En vez de ir a preguntarle al host la dirección, las direcciones más comunes las va guardando en ese archivito
Entonces, cuando yo pido entrar al banco, en vez de ir a preguntarle al servidor de DNS, consulta primero en ese archivito host si lo tenemos, y a partir de ahí nos redirecciona a la IP. Ahora, si yo la infecto y cambio, entonces acá en vez de mandarme a la página de Google, me está mandando a la página falsa de Google, porque yo he cambiado la IP esta por una IP falsa, ¿sí? Entonces es mucho más simple que vulnerar la seguridad que puede tener un servidor de DNS, que es mucho más complejo. Entonces, Profesor. yo podría, si termino la idea, podría usar el phishing con la dirección en el correo, la dirección falsa, el link falso, o bien le podría decir, usted entre tranquilamente por su navegador al banco, pero yo antes ya te he infectado el host, el archivo host, ya te he cambiado la IP, entonces vos vas a creer que estás haciendo correcto. Si no, yo no voy a entrar por el link que me manda porque puede ser falso. Yo voy a entrar por el acceso directo que tengo en mi navegador. Pero si te he cambiado la dirección en el archivo host, vos vas a creer que estás entrando en el banco, ya no vas a revisar, y a partir de ahí vas a caer en estafa lo mismo. Entonces, fíjense en cómo la ingeniería social y el farming pueden estar andando de la mano en algunos casos cuando se infecta el archivo host, en el otro no le hace falta porque ha infectado el servidor DNS, pero es un ataque mucho más elaborado. ¿Sí me decías, Germán? Sí, que en mi caso yo he detectado un ataque de este tipo que me habían hecho al router. Era un router viejo de Arnet que tenía una vulnerabilidad conocida que nunca había sido parchada. Después me enteré, digamos, cuando vi que me salían páginas extrañas cuando yo trataba de entrar a páginas usuales. Y revisando encontré de que estaba cambiado en el router el servidor DNS, de la IP del servidor de DNS, de donde lo tomaba. Y era una IP de no sé dónde, en vez de automática de Arnet o de algún servidor conocido. Esa no la tenía, la que te infecta en el router, la verdad que no la conocía esa. Sí, me pasó. Accedieron al router directamente y me cambiaron en la configuración del router cuál iba a ser mi servidor DNS primario. Ya estamos en horario del evaluativo, creo, ¿no? Sí, ya estaríamos entrando. Sí. Sí, Y todavía quedan algunos. Bueno, vayan al evaluativo y después vemos. Si la damos, no sé cuántas quedan. Bueno, ok, profe. No quedan muchas, pero... Edith, sí, Ricardo. quedan unas 2 o 3, bueno, es un poco más, pero en realidad 2 o 3 temas ahí, no es mucho lo que queda.
No sé si lo damos la clase que viene, antes de arrancar, y el otro tema más corto que este. Bien. Me parece que va a ser lo más adecuado. Pasa que estos son temas que dan para mucha interacción con los chicos y se alargan a veces. Sí, aparte, como vos decías, es algo que les compete muchísimo en cuanto a su responsabilidad profesional. Y es bueno que profundicen en estos temas. Sí, sobre todo en la mirada, porque si uno no mira como que el que comete el delito es el otro y yo no tengo nada que ver como informático, es complicado. En la medida en que ellos lo miren también como que ellos pueden quedar pegados por mala praxis, digamos, es más interesante como para el aporte para ellos, ¿no? Seguro, no, también lo tienen que ver así, sí. Sí, no hay problema, Ricardo. Profesor. Sí, diga. La consulta, el tema del grooming entraría en la parte del principio, en tipo de que era más dado con la privacidad. El grooming, espérate si lo tengo por acá. Está más adelante. Bien. El delito de grooming, en noviembre de 2011, ¿sí? Sea penado con prisión de 6 meses a 4 años. Ya está, digamos. Que con una persona menor de edad con el propósito de cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. O sea, el grooming ya está tipificado. Hay dos que no, como por ejemplo el sexting no está tipificado porque no está como delito, siempre y cuando sea entre pares y voluntariamente. Pares significa menores y menores o mayores y mayores. Si lo mezclas ya no, porque entramos en grooming, ¿sí? Claro. Si yo me mando a mi novia una foto mía desnudo, bueno, es un tema entre mi novia y yo, siempre y cuando los dos seamos menores o los dos seamos mayores de edad. Claro. Y no estemos presionados voluntariamente, tanto ella para recibirla y yo para mandársela, porque también si la otra persona no quiere recibirla es otro tema. Claro. ¿Sí? Ahí entramos con una... siempre y cuando sea voluntario de ambos lados, ¿sí? Y hay un proyecto para el stalking que prevé, digamos, prisión para el acoso, ¿sí? Claro. Pero está en proyecto todavía del año 2019. Creo que este año no se ha tratado todavía. Todo el mundo sabe que eso es malo. Ustedes han visto cómo terminó lo de la chica esta profesora. La profesora. Sí. Bien, pero todavía no, aunque el acoso ese no era solamente por medio informático, sino era por todo tipo, ¿no? Claro. Pero es una persecución que se da a través de las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, en esto, en lo otro. Es abrumador, digamos, la presión y logra a veces producir daño psicológico en las personas, ¿no? Claro, bueno, todo el mundo sabe que está mal, pero todavía no está tipificado. Claro. Profesor. Sí. ¿Qué vamos a seguir con la clase? Mirá, ya hay varios que están diciendo me voy y tienen otra clase y demás. Vamos a hacer lo mismo, el tema que viene un poquito más corto, así que lo vamos a terminar de completar el tema que viene. Si tenés alguna duda te la respondo. Pero como... No, por ahora no, por ahora está todo clarísimo. Meta. Bueno, nos estamos viendo con vos mañana y con los demás el miércoles. Bueno, perfecto, profe. Muchas gracias, Germán. No, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Hasta luego.
Laura, ¿estás ahí? ¿Y cuánto? Sí. Laura, ¿sí? ¿Estás ahí? Bien. Ingeniero. Sí, para un cachito que le contesto a Laura y me pregunta cuándo es el segundo parcial. El segundo parcial va a ser en la semana del 21 al 20, 27. O sea que yo lo tengo pedido para el día el 25 para ustedes. Porque el lunes es feriado, el 23 es feriado, o sea que solo nos queda el 25. Ahora no me han confirmado todavía la fecha, ¿sí? Yo te cuento lo que he pedido. ¿Eso era lo que me preguntaba ahora? Ah. Bien, ¿quién más me hablaba? Yo, Uruña, Sergio. Sí. Sí. Yo le mandé un mail a usted, ingeniero, no sé si lo recibió, por el tema que he quedado, no sé, me dejó libre por los ausentes, digamos. Sergio, bueno, el tema tuyo, lamentablemente no puedo hacer lugar a tu pedido porque yo generalmente suelo ser flexible en un porcentaje, pero vos tenés 3 presentes nada más entre todos los posibles. Sí, lo que pasa es que te todo complicado con el tema del laburo, bueno, ahí como le mandó en el mail. Sí, pero a ver, Sergio, Sí. Cuando vos tenés un problema lo hablas en su momento. Profe, tengo este problema y se ve si se puede justificar eso. No esperás hasta el final de tener Sí, la verdad que yo me dejo estar, digamos, en ese sentido, digamos, pero bueno, la verdad que... Lamentablemente, el porcentaje de inasistencia que vos tenés es insalvable. Si te faltara una clase o dos, eso lo podemos charlar, incluso podés tener algún trabajo extra, un remedial,